Esto es Así me dice Canon, conducido por Camilo Aguilera. Hoy les presentamos Somos Ciudad Gótica, con el invitado Rodrigo Mayorga. No olvides dar me gusta, suscribirte, compartir y activar las notificaciones. Hola a todos y todas a un nuevo capítulo de Así me dice Canon. Voy a hacer una breve introducción de lo que va a ser el capítulo de hoy. La salud mental no es solo un asunto individual, no depende únicamente de cómo gestionamos nuestras emociones o de lo que pasa en nuestra mente. También está profundamente marcada por el ambiente en el que vivimos, la forma en que nos relacionamos, el nivel de confianza que sentimos en los otros y sobre todo el cómo construimos una sociedad. Cuando las personas no entienden dónde están paradas, cuando falta información, cuando falta educación, falta compromiso con lo común, esto no solo se resiente de una forma democrática, sino que también se resiente en nuestro bienestar individual. La historia nos muestra que los pueblos poco educados, poco informados o desconectados de la vida social terminan debilitando sus instituciones, destruyendo confianzas y abriendo paso a la desesperanza. Y esa desesperanza también enferma. En medio de este desafío, hay personas que han decidido dedicar su vida a revertirlo. Hoy día tenemos a nuestro invitado, Rodrigo Mayorga. Es una de estas personas que quiere ayudar a revertir este problema. Él es educador, historiador, doctor de antropología, divulgador. También es director ejecutivo de la Fundación Momento Ciudadano, que es una fundación enfocada a la educación cívica. También es profesor de la Universidad Católica y también autor de varios libros. Su convicción es clara. La educación cívica es una de las herramientas más poderosas para volver a cohesionar la democracia, reconstruir el sentido de comunidad y el camino también para cuidar nuestra salud mental colectiva. Y esa misión no es solo parte de un trabajo, sino también es una vocación. Entonces, quiero darle la bienvenida acá a Rodrigo. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias por la invitación y por esta tremenda introducción que ya me siento que me queda grande, pero te lo agradezco profundamente. Has hecho harto. Yo te sigo así desde hace bastante tiempo. Te comentaba que te conocí cuando publicamos libros juntos y te mueves mucho en el tema de la educación. Y eso se nota que quieres ser un aporte para esta sociedad. Entonces, como es parte de nuestro como la huella de este podcast, quiero empezar. Vamos a hablar un poco de tu vida, de tu vocación, de lo que haces, pero quiero empezar a hacerlo desde algún personaje, desde algún referente para ti que fue importante. Entonces, partamos hablando un poco de cómo Rodrigo, una persona que se ha puesto una misión hoy en día que es educar a la sociedad, de buscar una cohesión social que genere paz y bienestar, ¿qué lo inspiró? Entonces cuéntame un poquito de eso. Yo creo, bueno, hay varios temas ahí que se cruzan, porque de alguna forma el camino de la educación y el camino de la historia, la ciudadanía, se han ido construyendo medio orgánicamente y a veces quizás sin buscarlo. Yo siempre cuento que una de las cosas que recuerdo haber dicho de niño y de adolescente es como lo último que yo haría en mi vida sería ser profesor, porque nada, es una profesión ingrata, es una profesión que tiene malas condiciones, en verdad no es algo que yo haría. Y nada, pues ahí estoy, he estado en mis salas de clase, en mi año dentro de la escuela y dije en algún momento nunca le haría clase a niños de séptimo básico y ahí estuve y me he tenido que comer todas mis palabras como tal. Pero yo creo que efectivamente lo educativo en un sentido amplio siempre ha estado bien cruzado con mi historia, como con una forma de conectar con los otros. Yo creo que hay una preocupación ahí por cómo conectamos y una convicción súper profunda de que podemos lograr más cosas juntos, y ahí de nuevo la historia juega un rol importante, como la historia nos demuestra que la historia de la humanidad es una historia colectiva, propiamente tal. Los logros de la humanidad son logros colectivos.
Y yo te diría que todo eso cristaliza un poquito en el año 2019. Yo el año 2019 estaba terminando mi tesis doctoral que hice en antropología educacional, como tú bien decías, en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Era una tesis sobre educación ciudadana y conciencia histórica que venía un poquito a juntar todas las líneas de trabajo que yo había desarrollado en los últimos años, y estaba terminando esa tesis de escribirla cuando viene octubre del 2019. Y antes del estallido yo tenía una preocupación, algo que me tenía dando muchas vueltas, que era en el fondo, ¿qué hacía con esto? La tesis era algo importante, era un trabajo de muchos años, había dedicado mucho tiempo, mucha energía, no solo mía, de gente que me rodeaba y que me había apoyado. Y estaba con esa pregunta de, bueno, pero esto, ¿qué logra más allá de ser un documento que prueba mi formación, que queda en un repositorio digital, ser un poco una credencial mía? Claro. ¿Cómo impacta eso? Que es algo que la escuela me dio mucho. Y entonces como que el estallido de alguna forma cristaliza eso, dice como, bueno, me pone en la cara la pregunta como medio de forma inevitable. O sea, ahora un momento donde hay una crisis que estamos viviendo y hay que hacer algo. Y un poco eso cambia de alguna manera el rumbo y de alguna forma me lanza a esta lógica más pública que no necesariamente tenía tan desarrollada previamente. O sea, para entender mejor, tú primero como que estabas enfocado en esto más intelectual, como tú decías también, haciendo este doctorado como una credencial propia, pero al ver cómo estaba tu ciudad, o sea, tu país en crisis, dijiste, oye, yo tengo herramientas, he estado estudiando tanto tiempo esto y ¿cómo no voy a hacer nada? Exacto. ¿Algo así? Exactamente. O sea, en el fondo es como, claro, frente a la convicción. Yo creo que en el fondo es como esos momentos donde uno tiene una convicción y dice, mira, yo hago esto porque si en algún momento esto llega a ser necesario, quiero tener las herramientas para poder ir más allá de mi propio beneficio. Pero claro, una cosa es decirlo, y uno puede decirlo en el día a día siempre, pero claro, yo creo que ese fue un momento que me probó, como que me puso esa prueba y dijo, bueno, aquí es el momento de decir, el tiempo, la energía se va a seguir enfocado en el proyecto más personal o en los proyectos más específicos, educativos, todo, o quizás vamos a ponerla en pos de esta crisis propiamente tal. Sí, yo diría que marca ahí un punto, una inflexión importante. Entiendo. Y en tu vida personal, ¿cómo llegaste a esa reflexión de ver como tu país en llamas y decir, tengo que hacer algo? ¿Hay algún personaje que te haya como inspirado en algo así? Tú me decías que te gustaba Batman. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, estaba pensando justamente eso. O sea, bueno, primero porque hay una lógica muy... o sea, hay una coincidencia muy clara que es que el estallido social coincide, al menos en Chile, con el estreno de Joker, de la película de Joaquin Phoenix. Yo me acuerdo de que yo fui a ver la película y cuando salí de la película estaba la embarrada. Bueno, mucha gente dice eso, como que entró a la película, sobre todo el día mismo, el 18 de octubre, claro, y los que salieron de ese día es como que dijeron, chuta, la película continúa. Claro. Y había una relación muy directa. Lo que ocurre en Joker al final es un estallido social, en el sentido como de unrest, como que se dice en inglés. Entonces, claro, hay una conexión con Batman. Batman es un personaje que me ha acompañado un poco siempre. Es como que no es que piense en Batman como que yo diga, mira, quiero ser Batman pero sí te diría que Batman ha sido un personaje que me ha atraído desde muy pequeño y me ha acompañado a lo largo de mi vida en distintas formas y tiene que ver con, sobre todo, que me atrae mucho el Batman del cómic. O sea, yo llegué a Batman con las películas, con los monitos animados, con todo eso, pero rápidamente llegué al cómic, y el cómic tiene una particularidad que yo amo, que primero es... tiene una duración muy larga, es un cómic de 1940 en adelante, entonces tenemos muchas historias a lo largo del tiempo, y historias que son muy distintas entre sí según el escritor, según la época, según el periodo, pero al mismo tiempo llevan un poco una línea de un tipo de personaje, un espíritu que se mantiene, que es lo que hace que no cambiemos al personaje y sea el mismo. Y yo creo que Batman inicialmente me atrajo mucho porque me atraía esta noción de este personaje capaz de resolver
problemas, capaz de resolver conflictos. Batman tiene, sabido, una de sus inspiraciones, otro personaje con el que se conecta mucho y que además para mí también fue muy significativo en la infancia y todavía, es Sherlock Holmes, que es un poco esta noción de el personaje, claro, que enfrenta un enigma y resuelve el enigma. Se para frente a un problema y necesita buscar la forma de resolver el problema. Y yo creo que hay algo de eso en el sentido más casi obsesivo de la palabra, como de, no heroico, eso quiero decir, que más bien como decir, miro una situación, claro, que vengo pensando, que vengo dándole vueltas, que vengo identificando herramientas y digo, bueno, por ejemplo, en este caso, la crisis social de octubre del 2019 y la salida política que terminó siendo el proceso constituyente, para mí era muy claro que nosotros como país teníamos una deuda pendiente con la educación ciudadana, en su dimensión cívica, ciudadana y democrática, como decimos en Momento Ciudadano. Eso yo lo sabía porque lo había estudiado, tenía la evidencia, lo había trabajado, lo había pensado, pero claramente ese vacío, esa deuda, iba a impactar negativamente en lo que estaba ocurriendo, iba a tener un impacto, iba a costarnos caro. Y por lo tanto, viendo eso como ese puzzle, era necesario trabajar desde la educación ciudadana también, no solo desde promover esta opción o la otra, la apruebo o el rechazo, la candidatura tal o cual, o esta idea de país como tal, sino que lo que permitía las condiciones para tener esta conversación. O sea, como si lo ponemos yo lo pongo como en área más psicológica, hay una necesidad que no está siendo escuchada, como algo que se quiere expresar, y que como no está siendo escuchado está generando síntomas como la angustia o la ansiedad, y que si esto se cronifica puede terminar en una depresión o peor en un intento de suicidio. Sí. Entonces aquí hay una necesidad que es la necesidad de un poco ciudadana, de ser escuchada, de tener como vías de participación, y que no estaba siendo escuchada hace mucho tiempo, y que esto estaba generando síntomas. Síntomas, sí. Claro. Sí, una olla a presión, decía yo en algún libro, como que en vez de buscarle válvulas de escape, se le ponían paños como para taparla y decir, bueno, no está pasando nada. Y que finalmente... Claro, se le daba el antidepresivo ahí, tranquilo. Claro, y ojalá el placebo. El placebo, claro, así como tómate esta aspirina y con esto quedan tranquilos, como si... Vaya a hacer ejercicio. Tu problema no es depresión, no es una enfermedad, es que te duele la cabeza. Entonces, claro, socialmente creo que está eso. Y yo diría que hay una primera llegada particularmente al caso de Batman, y puedo hablar horas de Batman. ¿No? Hablemos. Pero como te digo, Batman tiene una cosa que cruza con Holmes, que es otro personaje que se me viene a la cabeza cuando pienso en esto, que es la noción del detective. El detective lo que hace es resolver un problema. El detective en el fondo enfrenta un misterio particularmente. Sí, se parte con un problema, exacto, un enigma, algo que es un misterio, y el detective ahí como que se mete en el enigma y trata de buscarle una solución. Exacto, en el fondo identifica eso y que conecta, pensando acá, como con la lógica del historiador también. El historiador es lo que hace, nosotros en historia siempre le decimos a nuestros estudiantes, uno es un poco un detective del pasado porque quiere resolver un problema que es una pregunta y tiene indicios para ello. Entonces hay algo también que es un desafío, hay algo que tiene que ver con un ponerse a prueba. Y eso yo creo que lo tiene Batman, lo tiene Sherlock Holmes, lo tienen los historiadores y podría cruzarlo ahí. ¿Detective Conan nunca lo vi? Detective Conan también, excelente. Bueno. Otro gran ejemplo. En general, yo te diría que la gran mayoría de los personajes como detectives, que Poirot en Agatha Christie, o sea, todos estos personajes, Dupin de Poe menos, porque Dupin al final como que nunca resolvía, había un mono que era el culpable de las cosas, pero toda esta lógica del detective que enfrentaba me acuerdo de libros como de niño de Asesinato en el Canal Express, Terror en Winnipeg, no sé quién, Pesadilla en Vancouver, que eran todos estos libros que tenían que ver con descubrir algo, siempre me fueron muy apasionantes. Y por eso creo que, como digo, Holmes y Batman reflejaban muy bien eso. Yo llegué a Batman un poco en esa lógica del detective. Pero creo que además hay otra particularidad que sí lo distingue, que en el fondo la lógica del detective y la lógica del detective en Sherlock Holmes, por ejemplo, sigue siendo una lógica muy individual. Es una lógica muy individual, muy del personaje. De hecho, Holmes
peca Claro. de eso, como en toda su Arrogancia, un Dr. House que es casi lo mismo. Exactamente, misma copia, la versión después televisiva de Benedict Cumberbatch, Claro. la de Robert Downey Jr., todas pecan, y está bien, porque eso es lo que hace el personaje en los libros de Conan Doyle. Es un personaje ensimismado y tiene esa cosa que dice, bueno, yo solo recuerdo aquello que me es importante para lo que tengo que hacer y lo demás no me importa, como muy Claro. individuo y muy, como digo, del problema. Pero creo que lo que con Batman siempre me ha generado una atracción enorme tiene que ver con cómo Batman en el fondo habita un universo, cómo ese universo... los otros personajes son relevantes. En el fondo, lo que hoy día se llama la Batfamilia. Mi hijo es muy fan de Lego Batman, de la película Lego Batman, y que en el fondo todo el mensaje es: no lo puedes hacer solo, tienes que dejarte ayudar, tienes que apoyarte. Y Y hasta las instituciones. Que Batman ocupa harto en las la instituciones. policía, el comisionado Gordon, son sus enemigos. Gatúbela, su antiguo enemigo, es Robin, es quienes lo ayudan, es Alfred. Claro. Y en el Poder fondo, judicial también. Exactamente. Y al mismo tiempo, entonces tiene esa noción colectiva donde también hay un mensaje ahí como de decir: esto no se puede hacer solo. Y creo yo que finalmente, y un poco es lo que hace que uno de los grandes personajes de Batman, además de todos los que hemos nombrado, además de toda la galería de villanos, que es probablemente la mejor galería de villanos de la historia, sea la ciudad gótica, Gotham, como un personaje en sí mismo. Y no solo como un personaje como a ser salvado. Y ahí creo que es lo que distingue quizás a Batman de otros héroes, como que tienen esta noción heroica de el héroe salva a quien debe ser salvado, sino como un personaje que si bien necesita cosas, forma parte de la solución y de la respuesta también. Y creo que hay una diferencia. Ciudad Gótica tiene en distintos, hay varios arcos de Batman que son muy relacionados con la ciudad. Generalmente Ciudad Gótica, como todos sabemos, tiene un montón de villanos, un montón de problemas, cataclismos, terremotos. Entonces, de tanto en tanto, que tantos años hay algún arco en que como que Estados Unidos la abandona. Entonces, como tierra de nadie y tiene un gobierno propio, o Ciudad de Bane, donde también que hay la gobierna uno de los villanos y otras cosas así. Y generalmente cuando uno mira a Ciudad Gótica y mira todas estas cosas, uno siempre se pregunta y dice: ¿por qué crees que la gente sigue viviendo ahí? O sea, ¿quién querría vivir en un lugar como ese donde te podías encontrar con el Pingüino, el Espantapájaro, el Joker, donde hay como y donde además uno la mira y es como esa ciudad oscura, como esa ciudad Pero finalmente hay una noción que tiene que ver con la comunidad de la ciudad y cómo esa ciudad sigue viviendo, y cómo en el fondo... Claro, y lo histórico, la memoria familiar, o sea, lo podemos ver también en los pueblos en guerra, en Gaza, ¿cachai? Uno puede decir, Lo ¿por qué propio, están acá? O sea, exacto, lo propio. este es mi como lugar. decir, este es mi lugar, esto es quien soy, esto es lo que me importa. Y en ese sentido, claro, la figura de Batman es una figura que sí resuelve, sin duda alguna, pero yo me atrevería a decir que una de las cosas que aparece en varias historias, en varios cómics, en más de alguna película, tiene que ver con esta noción de la batiseñal como esa luz que lleva a otros también a hacer cosas. Es como la tranquilidad de decir, bueno, hay alguien velando por nosotros, pero no de decir, bueno, como hay alguien velando por nosotros, no hago nada. Todo lo contrario, tengo que poner de mi parte también, porque hay otros allá afuera que están poniendo de su parte. Y por eso ahí digo que, en el fondo, de nuevo el contraste con Holmes. Sherlock Holmes tiene esta cosa constantemente como de reírse de las instituciones. El inspector Lestrade de Scotland Yard es como este inspector bonachón, pero que siempre es como medio la punchline. El hermano que trabaja con el gobierno también es como una cosa tensionante. Y en el caso de Batman, yo creo que queda esa noción de que al final nadie se salva solo. O por el contrario, que incluso una ciudad tan azotada por la desgracia como podría ser Ciudad Gótica, es salvable cuando trabajamos conjuntamente. O sea, me hace harto sentido lo que dices, no lo había pensado, la verdad. Como que Batman en sí tiene un sentido comunitario súper potente. Como que él siempre piensa como en la ciudad, en sus integrantes, y él como parte de eso, y incluso en algunas líneas como de toda esta serie de Batman, él también se ve como alguien que en algún momento quiere ser prescindible. O sea, no, oye, ya yo quiero también dejar mi disfraz acá nomás y ustedes sigan. Claro.
Claro, tiene como esa cosa. Bueno, es que yo creo que otras cosas que me fascina el personaje, porque es como esa complejidad y esa ambigüedad, porque claro, en Batman hay algo salvífico, como en todo superhéroe, creo yo, como cualquier persona que se viste de lo que sea para salvar el día, la noche, hay algo de... Pero claro, por otro lado también hay una noción de lo salvífico en Batman que tiene que ver con el origen, que es como esta muerte de los padres y en el fondo el juramento, como decir, yo le voy a dedicar mi vida a esto porque yo no quiero que nadie más pase por esto como tal. Entonces tiene un poco esa cosa medio que se pone desde arriba. Empático. Y al mismo tiempo varias líneas muestran un poco esa cosa de no, yo puedo hacerlo solo, no tengo que poner al resto, ¿no? Y que siempre se rompe, o sea, siempre la realidad termina demostrando que no es así. Y termina demostrando que en los momentos más críticos en la historia de Batman es cuando lo que en esa línea de cómics se ha tendido a llamar como la muerte de la familia, que es el arco en el que muere el segundo Robin de allá a fines de los 80, pero que son esos momentos en el cual pierde a alguien. O sea, en el momento en que Batman pierde a alguien, lo que se pierde no es solo como... No es el fracaso, que yo creo que sería la lógica del héroe, como el héroe no logró salvar a... Sino que pierde algo de lo que sostiene al héroe mismo, lo que lo salva a él. Entonces, esa construcción que ha sido muy desarrollada históricamente, no es algo que esté quizá en el primer cómic de Batman, yo creo que siempre me ha parecido muy apasionante y creo que es lo que separa a Holmes de a Batman. Holmes es como el que lo puede solo, es como el superhombre, y Batman es como el niño que sufrió algo terrible y que por lo tanto quiere evitar que eso le pase a otros, que intenta ser el superhombre para lograr eso, pero que al final del día se va dando cuenta que no es más que un niño, pero un niño que con otros puede hacer mucho más. Lo que voy sacando en limpio entonces en esta conversación es que ya vemos esta crisis social donde realmente en algún momento se veía casi como que nos podíamos llegar hasta autodestruir si no había una salida. A veces se nos olvida eso. Y tú lo viste desde fuera y dijiste, oye, ya, quiero apoyar, quiero ayudar, quiero hacer algo. Lo anclamos con Batman. Y para ti, ¿quién sería esta como Batifamilia? Para ti, como, ¿en quién te apoyáis? Como para hacer esto, ¿en quién confías? A ver, es que, claro, bueno, primero como lo que no sé, claro, uno como que podría decir como uno se ve como Batman en esa historia, pero también al mismo tiempo me entra la duda como estoy poniéndome así, no estoy poniéndome así, me baja entre la modestia y la vergüenza, como a más Batman, es como... Pero en las proporciones. Pero guardando todas las proporciones, yo te diría que... ¿Tú quieres ayudar a tu... Yo diría que, claro, o sea, en el momento crítico y cuando uno dice, bueno, necesitamos iluminar, y además esto se necesita un grupo de gente, yo ahí me atrevería a decir que si ha habido una batifamilia de la que uno ha sido parte, para mí estuvo en la gente que hoy día y que ha compuesto Momento Ciudadano, esta fundación que tú mencionabas. Momento Ciudadano es una fundación que nació con la finalidad de, como decía, querer contribuir desde a este momento, desde esta solución que habíamos identificado. ¿Quieres darle una salida a esta crisis? Es cómo sumamos esta crisis. O sea, yo diría mi fundación, y para ser como bien claro, y por eso digo ahí es donde quizás quiero hacer la distinción. La fundación no iba a darle la salida a la crisis. Claro. Yo no iba a darle la salida a la crisis. Eso creo que también hay que tenerlo súper claro. La salida a la crisis no se le iba a dar a nadie en particular. Y por eso yo celebré mucho el acuerdo político de noviembre y un poco ese camino, porque como tú decías, había que construir un camino colectivo para salir del riesgo de autodestruirnos, de aniquilarnos. Y había que recorrer ese camino colectivo, y recorrer ese camino colectivo implicaba muchas cosas que había que hacer. Y dentro de esas muchas cosas, yo identifiqué que había una que me daba la impresión, desde donde yo estaba, que no estaba siendo abordada en suficiente profundidad. A pesar de que algunos sí lo estaban haciendo también, todo, que era esta dimensión, llamamos el frente educativo. Y por lo tanto, yo dije, ok, esto es la parte donde yo me voy a enfocar. Esto es lo mío. No, esto no va a salvar la cosa, pero si alguien no se hace cargo de esto, de sostener esta parte, puede que se nos caiga igual, aunque todo el resto haga sus otras cosas. Y ahí sí es como y aquí se puede permitir el símil total con Batman. Lo que yo hice fue
partí haciendo un poco esto solo, partí haciendo materiales para redes sociales, partí haciendo muchas charlas en Cabildo, en distintas cosas así, y mientras más hacía, más me pedían, y yo seguía haciendo, y me pasé desde octubre hasta marzo del 2020 yendo a charlas, haciendo cabildos, conversatorios, yendo a explicar qué estaban metidos, qué era esto, qué implicaba un proceso constituyente, cómo era el acuerdo, haciendo cosas en redes sociales. Y venía un día en marzo, primera semana, había estado en la mañana haciendo clase en el colegio que hacía de clase, partí a la sexta región, a Peralillo, a hacer una actividad, venía de vuelta, como agotadísimo, porque ya era como no había parado en todo el día, y que en un momento digo como, bueno, en verdad, no, esto no es para una, esto es muy necesario en este momento, no es para una sola persona, yo no puedo, no doy, y ahí como que prendí la batiseñal. Entonces lo que hice fue que agarré mi Instagram, que en ese momento no tenía el alcance que tiene hoy día, pero tenía un alcance moderado, sobre todo para la época, con estas cosas que yo estaba haciendo, y puse una especie, un aviso como diciendo, si a usted le interesa apoyar o trabajar o contribuir a lo que está pasando desde este lado más educativo, mándenme un correo, inscríbase acá, todo el cuento. Y llegó mucha gente, mucha de ellas gente que yo conocía, amigos, amigas o personas que no veía hacía muchos años, ex estudiantes míos y todo, pero llegó mucha gente que había llegado a mi cuenta por estos materiales más educativos. Y la semilla que habíais sembrado, eso hay que cosecharse. Y ahí, sí. Eso fue un momento como, entonces por eso, y ahí como de nuevo, como volviendo a ponerme con la cosa, porque finalmente, claro, la batiseñal es para llamar a Batman. Entonces yo me sentí más prendiendo esa batiseñal, más que diciendo como, mira, me están llamando Comisario Gordon. Comisario Gordon, o la ciudadanía cuando prende las linternas. Y por eso decía, cuando pienso esa Bat Familia, sí, pensaría que es como como ese grupo de personas con las que construimos en ese momento, era un momento constituyente, que era esta iniciativa ciudadana, y luego esta fundación Momento Ciudadano, que estamos dedicados a la promoción de este tipo de educación, convencidos de que es un componente fundamental y no lo suficientemente abarcado y trabajado en la vida y en la convivencia social. Oye, Rodrigo, claro, nos enfocamos harto en este momento constituyente, que veíamos ahí una crisis profunda, pero ¿qué crees tú hoy? ¿No crees que es que ya pasaron estos dos procesos constituyentes fallidos y pareciera que la crisis no se solucionó? Exacto. Quizás fue como una válvula de escape, como ya tenemos esto, hablamos y no nos pusimos de acuerdo, ok. Pero de fondo parece que seguimos un poco igual, ¿no? O sí, incluso peor por el tema internacional. Eso te iba a decir, o sea, yo creo que yo aquí soy poco optimista en el sentido de decir, claro, o sea, yo creo que Chile vivió un momento de reventón de la crisis. La crisis tiene una historia, no ocurrió en octubre. Aquí hay una historia de larga data de esta válvula, de esta olla a presión, pero tuvimos ese momento crítico. La única respuesta política que se dio y que se dieron en esos años al momento crítico fueron los procesos constituyentes. Lamentablemente todos quienes se opusieron a ellos, a los dos, nunca fueron capaces de decir, bueno, pero yo propongo esta alternativa, hagamos esto otro. O sea, la única alternativa que en algún momento hubo arriba de la mesa era los que decían tiene que caer el gobierno, tiene que renunciar Sebastián Piñera sin ningún plan para el día siguiente. Claro. Y la gente que decía no, hay que aplicar mano dura y en el fondo la fuerza sobre estos vándalos, y en ambos casos estoy como citando textual estos vándalos, y con eso se acaba. Ninguna de esas eran soluciones reales, ninguna eran salidas, eran respuestas concretas sin ningún plan para el después. Los procesos constituyentes, con lo que nos puedan gustar o no, y sin contar sus resultados, fueron propuestas de salidas políticas. Y ambos fueron propuestas de salidas políticas que entre varias razones, y entre ellas que teníamos esta deuda con el diálogo democrático, con el aprendizaje ciudadano, etc., no llegaron a puerto. Y nos cansaron mucho. Sumémosle no solo el estallido, la pandemia, o sea, todo nos afectaron. Quizás cansaron suena, como digo, nos afectaron en nuestra salud mental, en todo, y llegamos a algo que yo llamaba en un momento un hastío constituyente, que es el hecho de decir, mira, la crisis sigue abierta, no hemos llegado a una respuesta, porque lo único que sacamos en limpio en estos años fue
que no nos gustaba el pacto social que tenemos, porque no lo queríamos, pero que claramente no éramos capaces de ponernos de acuerdo en uno nuevo, entonces no nos queda otra que... y por lo tanto estamos en el peor de los mundos en ese sentido, o el peor de los mundos mientras todavía en los mundos democráticos. Yo lo siento como que estamos en la calma, como entre medio de la tormenta. Es que yo creo que yo creo que ese momento exacto de la tormenta, o sea, la tormenta está ahí. O sea, quien crea que esto terminó, quien crea que estamos bien, que salimos, no está poniendo atención. O se está engañando a sí mismo. En el fondo, no llegamos a una respuesta, por lo tanto, el problema sigue ahí, la crisis sigue ahí como tal. Y claro, y podemos estar pasando por un momento de la tormenta en que las olas amainan un poco y viene, pero estamos allá adentro todavía. Y de nuevo, ahí viene de nuevo la pregunta de, bueno, ¿y qué es lo que hacemos? Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de este problema que si ya era complejo el 2019, me parece que hoy día es aún más complejo todavía? Y sobre todo cuando uno ve, y de nuevo ahí me pongo el detective, vuelvo en la lógica detectivesca, que es como uno mira el escenario y dice, bueno, hay una cantidad enorme de actores políticos, transversalmente hablando, que pareciera que o no están viendo esto, o lo están viendo y en realidad prefieren optar por ganancias más directas y más específicas, o están autoconvencidos de otra cosa. ¿Y qué hacemos para eso? Y ahí vuelvo a mi convicción educativa. Como desde el plano educativo, creo yo que hay algo importante, relevante que hacer, que sumar, que trabajar, y gracias a todos los dioses de todos los panteones, hay no una locura de uno nomás, sino que hay un colectivo que también cree en eso. Y también gracias a todo hemos ido viendo el trabajo de nosotros, que esto hace sentido. Porque también puede ser que Ranto diga, mira, sabes que esto yo creo que es fundamental, te empezáis a hacerlo y en realidad la gente dice, no, compadre, nada que ver esto, no. Todo lo contrario, hemos estado viendo, este año estamos haciendo un proyecto que se va a multiplicar las voces de participación infantil para las elecciones. Estamos generando espacios de participación y conversación de niños y niñas de 6 a 12 años para llevarles sus inquietudes y sus propuestas a los candidatos y candidatas a la presidencia del Parlamento. Y el impacto que uno ve, o sea, cuando uno habla con los niños, con las niñas, con los profesores, con los padres, de nuevo uno dice, bueno, aquí hay más gente a la que le hace sentido esto. Y ahí vuelvo a la idea del colectivo. Nosotros no somos héroes, no somos Batman. Porque vuelvo, pero, el aprendizaje de Batman yo creo que igual somos parte de Batman, porque Batman igual se enfoca en lo comunitario. No dice, lo voy a hacer solo. Como que quizás somos como facilitadores o estrategas de a dónde podemos ir, qué fichas podemos mover para hacer un cambio. Sí, o sea, es que, claro, yo diría como, más cuando digo que no somos Batman, pues solo me refiero a decir como, más bien somos Gótica, somos todos esa comunidad que claro, que a veces por una acción individual, a veces por algo más grande, a veces por una luz en el cielo y a veces por una tragedia, se une. A mí Gotham, el nombre de Ciudad Gótica en Estados Unidos, es uno de los apodos que tiene desde el siglo XIX, Nueva York. Y yo viví en Nueva York varios años cuando estudié el doctorado. Y es una ciudad maravillosa, fascinante, que yo amo, pero hostil en muchos sentidos, en el mundo norteamericano, voluptuosa, megalómana, como una cosa que a rato uno se siente en un set de película, además, por cómo ha sido. Pero siempre me sorprendió esa noción de que, y lo conversaba mucho, por ejemplo, cuando hablaba con gente que había vivido ahí el 11 de septiembre del 2001, cómo en el fondo esta tragedia, este ataque, lo que fueron el bombardeo, el ataque terrorista no el bombardeo, el lanzamiento de los aviones contra las Torres Gemelas, claro, movilizó eso también. O sea, una comunidad que en el fondo decir, bueno, podíamos irnos todos de acá porque en realidad aquí están tirando aviones, estamos en el centro y en realidad lo que hay que hacer es lo contrario, como trabajar conjuntamente. Por eso hay varios libros, hay varios cómics como de Batman y quizás creo que eso es lo que quiero llegar cuando me resisto como a la identificación directa, porque hay varios cómics donde finalmente como que la gran conclusión es que Batman ante todo es un símbolo.
Batman ante todo no es Bruce Wayne detrás de la capa, no es que, como dices tú, no tiene que ver con que él haga las cosas, sino que pero soluciona, es el símbolo es la ciudad que soluciona. Exacto, pero el símbolo que se construye es lo que también permite eso como tal. Entonces, claro, nadie es Batman y todos somos de alguna manera. Claro. Creo que ahí hay una convicción fuerte. Y en esta misma línea hablamos un poco del hastío de la ciudad, de que a ti tu vocación a esto de la educación cívica está muy entrelazado con lo político, con lo social, cómo nos ponemos de acuerdo. Y estamos viendo que hay un hastío. ¿Cómo podemos asociar esto a la figura quizás del Joker? Como, ¿quién sería el Joker hoy en día? Es que, bueno, ¿O quién es? ¿O qué fenómeno social sería? Qué fenómeno. Yo creo que el Joker tiene una noción de la alienación como muy directa, como fenómeno del hastío incluso. O sea, la historia del Joker es bien interesante porque si bien hay varias distintas según, pero como la más canónica dentro de tiene que ver con esta noción de este comediante medio fracasado que finalmente para poder alimentar a su mujer y que está esperando guagua se alía con estos gángsters y los gángsters lo hacen disfrazarse de un personaje para poder engañar a Batman, para poder robar la cuestión, y el día mismo de cómo se llama del robo, antes de él se entera, lo llaman porque su mujer muere con un electrodoméstico, con un accidente casero, se muere su hijo también y por lo tanto él se quiere bajar, pero los gángsters dicen que no puede, y luego en esta situación él cae en el proceso. Súper trágico. Tragiquísimo. Y todo esto está contado en un cómic que se llama La Broma Mortal, que es un gran cómic de Batman. Sí, ponelo. De los clásicos. Grandes, que muy recomendable, brutal, muy duro, porque en el fondo el cómic intercala la historia del Joker con el intento del Joker de probar que en el fondo todo el mundo está a un mal día de la locura, de ser él, en el fondo. Y esto lo hace disparándole a la hija del comisionado Gordon, a Bárbara Gordon, que amara Batgirl en ese momento, y ella termina quedando paralítica y luego torturando psicológicamente al comisario. Esa es como la posición filosófica de él, como darle un empujoncito en un momento específico a la persona para que... Exactamente. Entonces el Joker dice, bueno, claro, ustedes no son tan distintos de mí. Y finalmente el cómic también termina con el comisionado Gordon que logra no caer en esto, y un poco también con la lógica de la ley, la justicia, la institucionalidad y con el apoyo de Batman y todo. Pero lo comento porque se ha dicho varias cosas del Joker, pero a mí es una de las que siempre me recuerda a esa, o me conecto mucho con esa, porque tiene que ver con lo fácil del abismo, el precipicio, como de dejarse ir, y con que uno dice, porque uno lee este cómic y lee toda esta historia trágica y uno al fondo dice, obvio, como pucha, es entendible, no es como que el Joker sea una mala persona y de repente que después sea muy malo todo lo que hace, pero no es como que esa decisión, ese paso, probablemente yo quizás también caería en eso. Tiene coherencia su Tiene paso. coherencia, exacto, y en el fondo es como no le podría exigir a alguien que no diera ese paso si ha vivido algo como eso. Y yo creo que de alguna manera hoy día tenemos ese momento social que tiene que ver con la desafección y tiene que ver con la alienación, tiene que ver con el momento de decir, bueno, ¿sabes qué? Luego de yo creo que le pasó a mucha gente con los procesos constituyentes, luego de haberme lanzado, esforzado, dedicado, dado todo ahí, ¡pum! Llegué a un momento que fue una frustración, un fracaso. Luego de haber trabajado, haber esforzado, ¡pum!, seguimos con estos problemas. Luego de haber hecho todo esto, vienen estos temas internacionales que ahí sí que no tenemos nada que decir muchas veces como individuos. Entonces, en verdad, frente a eso, frente a ese mal día, casi que la opción más lógica es alienarse y es perderse en la individualidad y en la falta de identidad incluso. El Joker tiene esa gracia de que nadie sabe muy bien su nombre original porque también representa una idea en muchos casos. Entonces te diría que creo que hay un fenómeno que de nuevo tiene que ver con la desesperanza. Creo que lo del Joker hay algo ahí de la desesperanza, como decir, no hay nada que hacer. Y cuando no hay nada que hacer, bueno, caigamos. Tirar toda la borda. Claro. Y me hace mucho sentido, por ejemplo, cuando veo algo que me hace mal a la salud mental, como ver los comentarios de Facebook o de Instagram, de las noticias, como ya,
podemos ver, no sé, un joven roba algo para comer y uno ve como a veces unos comentarios, hay que correrle bala, Claro. hay que matarlo a todos, ¿cachai? O como, no, este tiene que morirse, bala. Y uno dice, oye, ya, como que yo pienso igual como, oye, ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasó? El contexto y todo. Pero no, hay personas que es como a la borda nomás, ya, Claro. máximo, bala, que se vaya. O con los niños, con los estudiantes, como estos son sicarios, ¿cachai? Como decía un alcalde acá, son sicarios. Claro, Hay que echarlo. Como que- y después la gente, como dices tú, que claro, que piensa distinto, que cree distinto, y en algún momento dice, bueno, estoy como arando en el desierto, como ¿para qué sigo haciendo esto? ¿Para qué estoy gastándome en esto? Si en verdad me meto a las redes sociales y veo todos estos comentarios y nada cambia y todo sigue igual. Y de ahí de nuevo está esa si en algo quizás me podría comparar con Batman, aparte de esa cosa más detectivesca, también está esa cosa más obsesiva, como de, o medio como de, no sé si optimista es la palabra, pero esperanzado y redimible, como, bueno, yo voy a seguir dando esa pelea a pesar de que a veces no quiero, a pesar de que a veces digo no más, a pesar de que uno a veces dice, ¿para qué? Ya de nuevo comiéndome esta agresión porque traté de plantear algún punto en redes sociales, porque de nuevo esta cuestión que no resulta y de alguna manera, de nuevo, sabiendo que no lo resuelve uno. O sea, como sabiendo que finalmente no se trata de... Claro, Batman no va nunca tampoco a lograr evitar todos los crímenes de toda la ciudad y que nadie más pase por lo que él pasó. Van a pasar. No por eso deja de intentarlo y hacerlo, porque está convencido que aporta, que suma, que contribuye. Por supuesto Batman tiene los dinero para hacerlo, tiene un montón de cosas, son parte del personaje, pero de nuevo ahí volvemos con la familia, como Alfred no tiene por qué estar ahí, los niños, Robin, claro, los jóvenes tampoco, y como te digo, no creo que sea tanto heroico, pero sí creo que es como empático, como esa lógica de decir, bueno, yo creo que él se hace porque uno ha visto el daño que lo contrario puede hacer, o lo ha sentido, o lo ha vivido, y eso creo yo que es un motor súper importante. Y esto que tú tocas, igual lo veo como a lo contrario, como el Joker, que igual yo lo encuentro que él, te voy a hablar desde lo psicológico, igual es empático, porque igual él entiende en qué situación están las personas, pero hace lo contrario. Como que dice, está en una situación muy débil, vulnerable, aquí tengo que tocar para destruirlo. ¿Cachai? Incluso es un Sherlock Holmes como a la negativa, ¿cachai? Como que busca la estrategia para destruir. Como no para solucionar el problema, sino para agravarlo más. Creo que tiene una ambivalencia que es muy fascinante porque en el fondo, de nuevo volviendo como al símil con Holmes, uno podría decir que claro, el universo de Holmes, el Joker es Moriarty, como el Némesis. Que también era muy estratégico. Es estratégico, en el fondo es un negativo de Holmes, es como el otro jugador de ajedrez. Ahora, claro, el Joker tiene una particularidad, pero que eso también va variando según los escritores, según la historia, según la versión. Yo diría que esto varía más de lo que varía el caso de Batman, claro, que es esa relación entre el Joker como un personaje estratégico al Joker como un personaje totalmente irracional, donde justamente es la irracionalidad del Joker lo que impide, lo que lo hace tan némesis de Batman, porque en el fondo lo único que no puede resolver el mejor detective del mundo, que es uno de los apodos de Batman, es justamente un misterio que no tiene lógica, que es lo opuesto al Acertijo, por ejemplo. El Acertijo tiene esa cosa que siempre como personaje presenta el problema, no puede evitarlo, tiene que hacerlo, y siempre Batman termina, descubriendo el problema, el Acertijo específico, todo el cuento. Pero el Joker tiene esa cosa donde de repente funciona desde lo irracional, que de hecho por ejemplo la película de Christopher Nolan, donde con el Joker, el Batman Dark Knight, con el Joker de Heath Ledger, se lleva finalmente al punto del concepto de anarquía. Y esta escena donde el Joker quema un montón de dinero, pero como sin ninguna lógica, simplemente por como dice el personaje de Alfred de Michael Caine, como hombres que quieren solo ver el mundo arder. Y frente a eso, claro, está ese cuento. Entonces yo diría que el Joker es empático en esa versión como más estratégica, que aparece de tanto en tanto, y luego volvemos a esa versión más irracional y errática,
que justamente por lo errático y irracional es impredecible y lo hace tan peligroso. Yo lo pienso, el Joker, siendo como uno de estos grandes villanos, no es más que un tipo flaco con la cara blanca. O sea, no tiene poderes, no es Bane con el veneno, no es Scarecrow con el gas del miedo, no es un gángster, es un tipo... ¿Y se te viene algún político así como impredecible, como a veces irracional, impulsivo? Así como que le podemos decir que el Joker acá... Que tú no sabes con qué va a salir. Puede ser internacional igual también. Yo creo que es difícil porque, a ver, yo creo que es difícil en el área de la política, fundamentalmente de la política democrática, porque la política democrática tiene ciertas reglas, tiene ciertas normas y tiene ciertas lógicas que uno tiene que seguir para ganar o perder, para avanzar o no avanzar, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con ella o no, o incluso de lo ético no hacerlo. Entonces creo yo que en la política democrática es difícil. Sin embargo, creo que cuando nos salimos de la política democrática y entramos al autoritarismo, entramos en un mundo que es mucho más cercano a eso, que tiene que ver, no sé, siempre así como para ponerme en un caso muy concreto, que es como un poco la figura que se tiene de Stalin, esta noción de que, claro, de como tú no sabes si te van a matar en la siguiente reunión que vaya, porque decidió, porque le pasó, porque le encontró entretenido, claro. Porque finalmente quien tiene el poder absoluto se puede permitir ese lujo de hacer lo que quiera. Él construye la ley. Exacto. Como que entonces, lo que es ley es lo que se me ocurrió que tenía que ser. Exactamente. ¿No? Entonces, por eso en el fondo tiene que ver con... Por eso uno piensa, si me imagino como figuras políticas históricas que pudiéramos asociar al Joker, pienso siempre, claro, primero tienen que ser figuras de poder absoluto. Pensemos en un Nerón, pensemos en un Calígula, por irme al Imperio Romano, dictadores en general, emperadores, monarcas, pero con poder absoluto. No significa eso decir que cualquier dictador, cualquier emperador, cualquier monarca va a ser tal cual, pero sí significa que la política democrática, una de las cosas que hace es protegernos de esa posibilidad. Claro. Entregar unas reglas que no son las reglas, que no quedamos al arbitrio de la irracionalidad propia de todo ser humano. Y ahí vuelvo quizás a darle un punto al Joker, como donde efectivamente, si bien no creo yo que cualquier persona por un mal día se va a volver loco, como diciendo esta lógica, como que un mal día te va a llevar al abismo, sí es cierto que un mal día te puede llevar al abismo. Y entonces si uno combina ese abismo con un poder absoluto, la fórmula resultante puede ser catastrófica, y no solo puede ser, lo ha sido en la humanidad numerosas veces. Ensalzado democráticamente a muchos tiranos en la historia. Exactamente, en el fondo. Más todavía, claro, cuando le damos nosotros ese poder. O sea, ahí sí que ya nos pasamos, lo hacemos mucho, lamentablemente, en nuestra historia, pero digo como... Y ahí volvamos de nuevo como a los ciudadanos, los democráticos. O sea, y claro, podría ser que alguien se toman el poder a veces por la fuerza, y frente a eso, claro, no hay mucho que hacer, pero muchas veces este poder absoluto no se toma, se entrega, y se entrega porque tenemos miedo, se entrega porque no nos hemos informado bien, se entrega porque desconfiamos, se entrega generalmente porque se han ido rompiendo lazos y vínculos sociales. Entonces, ¿cómo podemos evitar ese riesgo? Bueno, reconstruyendo esos lazos y esos vínculos sociales. Una última pregunta, si Maya, esto más para ti. Si nos vemos como que estamos en este proceso, en este periodo de crisis, donde está la batiseñal ahí arriba y tú estás ahí tratando de poner tu parte también, ¿cómo en qué capítulo crees que estamos de la serie de Batman? ¿En qué estamos hoy? Mira, yo diría que estamos en la parte más inicial. O sea, si pudiéramos decir que esto es un arco como los clásicos arcos narrativos, con una introducción, un desarrollo y un desenlace. Me encantaría decir que estamos del desarrollo cercano al desenlace. Yo creo que estamos en pleno desarrollo. Espero que estemos en pleno desarrollo, porque a veces me asusto y digo, a lo mejor estamos en la introducción todavía. Y esto es algo muy histórico. Uno, claro, cuando mira la historia, cuando mira el pasado, se da cuenta de que, o sea, concebimos de repente procesos que para nosotros hacen mucho sentido, son muy coherentes,
que en realidad su experiencia es muy distinta. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en el primer proceso constituyente, yo y mucha gente estaba muy motivada, bueno, por la Constitución y por lo que iba a salir y lo que iba a pasar, y en el fondo decían, bueno, se gana el plebiscito y se acaba, como esto aquí termina, esto es el cuento. Y yo decía, mira, ejemplo histórico, la Constitución del 25, que es la primera constitución que establece derechos sociales en Chile, a propósito estamos hablando de eso. ¿Cuál fue el primer gobierno que llevó, uno podría decir que encarnó, que realmente implementó el espíritu de la Constitución del 25? Y yo diría el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda comienza en 1938, lo que significa que hay 13 años entre que se aprueba la Constitución y este momento. 13 años, para ponernos en perspectiva, es hoy día de aquí si fuera hoy día, esto sería el 2038, o si hubiera sido el 2022, sería el 2035. Claro. Pero para ponerla más complicada, ¿qué pasó en Chile en esos 13 años? Hubieron golpes de Estado, hubieron matanzas, hubieron momentos de anarquía, hubo ese periodo del 31 al 32 que hubieron como 5 gobiernos, que subió 12 días, que bajó todo el cuento. Aquí te voy a decir todo lo que pasó en ese periodo en el mundo, que es lo que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo decía, claro, hay que tener esa perspectiva histórica de entender que estamos en un camino largo. Y por eso yo digo, si yo miro esto históricamente, me temo que es probable que, confío que estamos en el desarrollo, me temo que puede ser probable que estemos en el inicio, no tengo ninguna duda que estamos lejos del desenlace, pero creo, y ahí vuelvo de nuevo a las batiseñales, creo que esa es una batiseñal muy fuerte, porque en el fondo también nos genera o nos interpela como individuos, como sujetos históricos, a decir, bueno, el tiempo que demore, que va a ser largo, va a depender en gran medida de lo que hagamos nosotros. Si llegar ahí con la menor cantidad de lágrimas y de sufrimiento, y ojalá sin sangre, porque muchos procesos históricos tienen, lamentablemente ocurre lo que eso, también depende de nosotros. No depende de los hados del destino, no depende de un guionista de cómic, no depende de ni de un superhéroe perdido allá afuera, depende de la acción ciudadana colectiva. Y creo que eso es algo que si un mensaje espero dejar y esperamos dejar en Movimiento Ciudadano y nos importa, es justamente ese, es entender lo que llamaríamos la responsabilidad histórica que tenemos como tal. Para eso creo que sirve la historia, para eso creo que sirve la educación ciudadana, y creo que las narrativas también nos ayudan mucho a entender. O sea, aquí con esto cierro, pero tú es como que nos estás diciendo que es probable que estemos en el inicio o en el desarrollo inicial, y que de cierta manera aquí nos estamos jugando cómo va a ser el desenlace también. Siempre. Como que es uno de los momentos también más importantes, porque si bien esto no es un cómic, no queremos que haya una destrucción masiva en Ciudad Gótica. Ojalá que no ocurra. Exacto. Pero es una posibilidad. Siempre si seguimos así. Es que siempre es una posibilidad. Yo creo que ahí también está ese otro punto que es importante, de nuevo, de lo histórico, de entender de que, y de lo democrático, de entender que está en juego siempre. Lamentablemente, y por eso vuelvo a la idea como te decía, de Batman, del arar en el desierto, esta es una tarea que no se acaba y no se va a acabar. No hay un momento que vamos a llegar y vamos a decir, genial, llegamos al punto perfecto, listo, con esto se arregló todo, no hay más problemas, no se acaba el crimen nunca, no se acaba el sufrimiento nunca, no se acaba el conflicto nunca tampoco. El tema es que si queremos lidiar con eso para vivir la mejor vida posible, individual y colectivamente, eso no se da por sí solo, no lo dibuja nadie más, no lo escribe nadie más, esa pega la hacemos nosotros. Por eso decía, somos Gótica, somos los que escribimos finalmente ese cómic como tal. Rodrigo Mayorga, acá en el podcast Así me hice canon. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta conversación. Has escuchado Así me hice canon, con la conducción de Camilo Aguilera. No olvides poner me gusta, suscribirte, compartir y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos.